Me resulta muy difícil compartirles este testimonio. No estoy pidiendo perdón ni consejos. A estas alturas lo único que busco es poner en orden lo que hice y lo que me hicieron. Mi nombre es Rogelio y comencé mi carrera de trailero a los 17 años. Aprendí a medir el tiempo por casetas en la carretera y a contar la vida por las curvas. En mi casa había esposa, facturas y muchos silencios. En el camino, a veces había fondas, manos tibias y con esto, mentiras fáciles con las cuales podía engañar a mi mujer. Pero la primera vez que me paré en ese pueblito fue por capricho del camión. Se me calentó la unidad antes del amanecer y tuve que orillarme. El pueblo era un montón de casas de tabique, un kiosquito ahí ya viejo y un letrero oxidado que prometía comida casera. Y ya desde temprano sonaba un gallo despertando a los pobladores. Había una radio con baladas viejas y a esa hora la niebla era muy espesa, pero ya olía a café recalentado de olla y también a leña que anunciaba que ya estaba el almuerzo. La fondita estaba abierta con una lámpara amarilla que hacía ver a la gente más cansada de lo que estaba. Detrás del mostrador, ahí fue que la vi. A Marisela, una muchachita morena clara, con unos ojos preciosos. No era del tipo de mujer que se arregla para impresionar. Tenía una trenza apretada, un mandil limpio, tenía unas manos bien forjadas y me saludó muy amable, preguntándome qué iba a querer. Y yo, sin realmente saberlo, solo me le quedé viendo. Sentí que su presencia me había atraído al instante. Pedí unos huevitos al gusto y tortillas recién salidas del comal. La chica me preguntó por mi ruta y le conté que yo venía desde el norte, que en casa me esperaban sin ganas, que el pago de la refacción me traía bien preocupado. Ella reía bajito, como si cada cosa tuviera solución con paciencia y con un buen almuerzo. Ese primer día no pasó nada fuera de lugar, pero me fui con la sensación de que alguien por fin me había visto sin juzgarme, porque después de haber charlado un buen rato, sentí que algo se había despertado entre esa chica y yo. Por esto es que volví a la siguiente semana, quizá por casualidad, pero es que se me antojó el mismo cafecito, el mismo almuerzo y la misma compañía. Marisela esa ocasión me sirvió un plato que no pedí. Me dijo que para que probara yo algo distinto. Platicamos de tonterías, del clima, de los turistas cuando había fiesta, que si a la carretera le faltaba mantenimiento. Me fijé en un altar discreto que en la esquina ella tenía. Llevaba veladoras blancas, flores secas, una copa con agua y una imagen de la Santa Muerte, la cual me impresionó al instante que la vi. No me asusté, crecí sabiendo que en los pueblos todo se mezcla, la fe, la necesidad y los remedios de curandería. De esta forma es que hice una amistad con esa muchacha. Marisela se me estaba metiendo mucho a la cabeza. Las idas para ese pueblo se volvieron rutina. Yo marcaba mis salidas para que el paso por el pueblo me cayera justo al amanecer, a esa hora que salía el café más sabroso. Y es que ella ya me esperaba con mi asiento preferido, aquella taza de cerámica y con aquella buena actitud que tanto me gustaba. Ella me preguntaba cómo me iba. Ahí comenzaba la plática, las risas y también las miradas. Me tocaba verla trabajar. Era una mujer muy movida, de esas de las que uno se admira nomás de verlas. Y yo vaya que la veía mucho. Me le quedaba viendo como un tonto. Y es que era imposible negarlo, pero a mí, Marisela ya me tenía bien enamorado. Y es que a veces ella me mandaba un poco de comida en una bolsita de papel para el camino, para que no me diera hambre en la carretera. Esa mujer se volvió muy atenta y me gustaba mucho que cuando yo la miraba o me le acercaba, se le ponían sus cachetitos bien rojos, así bien chiviada, como me gustan. Eso me gustaba mucho. Sabía que yo le gustaba. Y pues de mí ni qué decir. Yo estaba embobado. Sentía muchas ganas de besarla, de abrazarla, de hacerla mía. A ella no la veía como una amante más, porque realmente sentía algo más profundo. Sé que en el camino y en los pueblos yo ya había probado las pieles de muchas mujeres,
pero Marisela, ella era distinta. Fue para una semana después que volví a ir a visitarla. Aquel día fui más de tarde. Ese día la fonda estaba un poco sola, y ya entrados en la plática, Marisela me contó que a ella el marido se le murió muy pronto, y que por eso había aprendido a valerse por sí misma. Yo sentí que ese comentario me lo echó en cara, como para que me motivara a tomar acción. Como vi que ahí tenía una botellita de tequila, le pedí que me vendiera unos tragos, pero eso sí, con la condición de que se tomara uno conmigo. Marisela cerró el negocio. Casi corrió al último cliente, y pues ahí nos sentamos. Nos servimos un traguito y nos lo tomamos brindando en nombre de las penas que nos acongojaban. Yo nomás esperaba que se me subiera el segundo trago, para agarrar tantito valor y pues para soltarle toda la sopa. Y pues así lo hice. Poco a poco me le fui acercando a Marisela, hasta que la tuve bien cerquita, y tal cual yo la abracé y le dije: «Usted sabe que yo soy casado, Marisela, pero la verdad es que yo ya no me puedo aguantar. Usted a mí me gusta rete harto, y mire, con lo que usted me acaba de decir, yo sé que hace rato que no ha probado hombre, o bueno, eso no lo sé, pero pues usted ya sabe, aquí estamos, déjeme darle un beso». Marisela se puso todavía más roja, pero ella sabía que también quería lo mismo. «Ay, don Rogelio, pues es que yo creo que usted va muy aprisa. ¿No cree que deberíamos esperarnos nomás tantito? Es que compréndame, yo nunca he estado con un casado. La verdad es que sí me da miedo, eso ha de ser pecado». Yo ya andaba bien candente, así que no me importaba nada de eso. «¿Cuál pinche pecado, Marisela? Esas son puras payasadas. Usted nomás déjese querer, mire nomás. Pues ya estamos aquí, ¿que no? A mí se me hace que Dios fue el que nos puso en el mismo camino. Yo creo que Él nos está bendiciendo desde arriba, así que por favor, déjese querer». Marisela se puso flojita. La acosté en la mesa donde me sirvió la comida, y pues ahí le fue levantando el vestido. La besé, y yo ya no me pude detener. Marisela cooperaba, y ella lo estaba disfrutando. Se notaba de inmediato por la reacción temblorosa de su cuerpo, que hacía tiempo que de verdad no probaba a un hombre. Pero pues ahí estaba yo, para darle todo lo que ella necesitaba. La verdad es que lo disfruté bastante. Esa muchachita era una mujer pura, de esas nobles, de esas recatadas de las que ya casi no hay. Y es que no sé qué pasa cuando un hombre es maldoso, lo digo por mí, pero ver a una muchachita así inocente, pura, de esas que no rompen un plato, de esas persinadas, esas hacen que uno se prenda más. Tuvimos mucha suerte porque apenas si terminamos, cuando en eso tocaron a la puerta. Era un cliente que se preguntaba por qué habían cerrado tan temprano, pero Marisela no salió. Nos quedamos ahí encerrados, riéndonos de lo que acabábamos de hacer. Me fui muy contento aquel día. Salí a la carretera renovado, como un hombre distinto. Ese encuentro con Marisela me había gustado muchísimo. Ella tenía algo especial, algo que las otras chicas no, ni siquiera mi esposa. Después de haber probado a Marisela, ya no me metí con ninguna otra mujer de otro pueblo. Ya nomás eran ella y mi esposa. Ya no necesitaba más. A mi esposa la tenía por compromiso, pues ya estaba bien metido en el pantano del matrimonio. Pero con Marisela, todo era nuevo, todo era mejor. Con ella me podía divertir, pasarla bien. De verdad estaba enamorado, pero sabía que no teníamos futuro. Ella llevaba un estilo de vida y yo otro, y juntarlos sería muy complicado. Así que me resigné a que todo tendría un límite, y así cuando las cosas se volvieran más formales, entonces ya no volvería yo a ese pueblo. Lo único que se me hacía raro a veces de Marisela era verla rezando en aquel altar de la Santa Muerte. A veces la veía colocar ofrendas, pero ella poco me hablaba de esa fe. Nunca me dijo cómo se hizo devota de la Santita, ni por qué le ponía ofrendas o le rezaba. En ese tema es que Marisela sí era bastante misteriosa. Ella se guardaba ese misterio y ni siquiera a mí me lo quería compartir. Yo disfrutaba cada momento con ella. A veces me quedaba toda la noche.
y la llevaba a mi tráiler. Nos encerrábamos en el camarote y ahí, en el vacío de la soledad de la carretera, en la oscuridad de la noche, la hacía mía. Me encantaba sentir su cuerpo, su piel, la suavidad de sus piernas, su voz al hacer el amor, sus ruidos, sus gemidos. Todo para mí era demasiado intenso. Me estaba volviendo adicto a esa mujer. Sentía que estaba entrando en un terreno peligroso, porque el amor que sentía me estaba llevando a otro nivel. Todo empezó a cambiar también cuando Marisela empezó a hablar de un futuro juntos. Me pedía que me quedara más seguido, que pasara más días ahí. Ella me hablaba de que dejara de trabajar como trailero y que pusiéramos una tiendita en el rancho. Le decía que yo le caía bien a la gente, y pues ya era evidente que algo había entre nosotros. La gente no era tonta. La verdad es que solamente le daba por su lado a Marisela. Yo la quería, la adoraba, pero ya vivir en ese pueblo, eso no era para mí. Aún así fui muy gentil. Le ayudaba a arreglar las goteras, a reparar cosas en su fonda. Le cambiaba los focos, a veces le pintaba una pared, y a la siguiente semana que volvía, le pintaba la otra. Yo estaba con ella en todos los aspectos posibles, pero menos en el más importante, aquel que ya conlleva un compromiso formal como pareja. Y es que ella sabía que yo estaba casado, pero hasta eso parecía que no le molestaba. Marisela de alguna forma pudo asumir que yo me iba a divorciar para quedarme con ella. Todo parecía ir bien dentro de lo que cabe, pero una noche ella me recibió de una forma distinta, muy seria, sin mandil, con el cabello suelto pero con el rostro tenso. No prendió la radio como de costumbre. Me sirvió agua natural y se sentó justo frente a mí. Le temblaban los dedos. Marisela estaba nerviosa. «Tenemos que hablar, Rogelio. Esto es importante». Yo me sentía como todo un cobarde. Traté de sonreír para romper el hielo porque no sabía qué me iba a decir. De pronto buscó algo en el cajón y lo puso en la mesa. Era una pequeña bolsa de papel amarrada con un listón rojo, y al abrirla, vi que aquello se trataba de una prueba de embarazo. Aquella mostraba un resultado en positivo, así que le cuestioné a Marisela si estaba segura de esto. «Ya entiendo tu nerviosismo, Marisela, pero de verdad, ¿estás segura que este es un resultado positivo? Porque a ver, ¿cómo estás de tu periodo? ¿A poco no te ha llegado?» Marisela me miró muy seria y me dijo: «Sé que a lo mejor esto es algo que tú no esperabas. La verdad yo tampoco, Rogelio. Pero pues mira, esa no es la única prueba de embarazo que mandé traer de la ciudad. Hice 2 y ambas salieron positivas. Además yo conozco bien mi cuerpo y este no me miente. Estoy embarazada, Rogelio, y pues quiero saber qué vamos a hacer. Quiero saber si es que no me vas a dejar sola con esto». Le dije que sí, que estaba con ella, que aquel niño iba a nacer y que estaríamos juntos. Pero algo que no me esperaba es que Marisela me pediría un favor muy extraño. «Solo espero que no me estés mintiendo, Rogelio, pero pues sabes, me gustaría que hiciéramos algo. Ven, no quiero que pienses que estoy loca, pero necesito que me lo jures ante mi santita muerte. Anda, dime que vas a estar conmigo, que este bebé va a nacer en un hogar donde estemos juntos». Me puse muy nervioso. Sabía que tenía que darle por su lado y ya después pensaría qué hacer, así que frente al altar de la Santa Muerte se lo prometí. «Yo voy a estar contigo, Marisela. Sé que a lo mejor va a ser difícil al principio, pero vas a ver, todo va a estar bien. Y aquí ante la Santita Muerte te doy mi palabra». Después de darle un abrazo y dejar a Marisela contenta, salí de su fondita, me subí a mi tráiler y seguí con mi viaje. Esa noche fue difícil. La verdad es que mi cabeza comenzó a sabotearme. Ideas de que ese hijo podía no ser mío empezaron a azotarme. Las inseguridades empezaron a llegarme. Era quizá mi manera de huir, de saber que podía justificar mi cobardía. En mi mente pasaba que quizá los días que yo no veía a Marisela, ella coqueteaba con otros, ella se acostaba en otras camas
y que quizá por eso, como yo no me daba cuenta de nada, por eso es que me estaba enjaretando ese bebé. Yo era su manera de escapar de ese pueblo mugroso. Así que, de esta forma pasaron 2 semanas sin que yo contestara sus llamadas. Traté de olvidarme de todo aquel asunto y dejar eso en el pasado. Pero mi actitud ya no fue la misma. Aquello en el fondo me dolía, porque sabía que yo quería a Marisela, pero un hijo, eso ya era demasiado. No estaba listo para eso, no con ella. Mi esposa notó el cambio. Ella decía que yo estaba distraído, que ya no la tocaba. Me aseguraba que yo tenía otra, e incluso se ponía lencería, que ella sabía podía gustarme, pero ni así yo podía tocarla. Y es que me sentía vacío, me sentía hundido, podrido por dentro. Mi esposa se cansó de aquello y me dijo que lo mejor era divorciarnos, que ella no soportaba estar con alguien que le iba a mostrar ese tipo de indiferencias. Ella decía merecer ser amada, ser atendida, y la verdad es que yo ya no estaba para eso. Así que ella agarró sus cosas y se fue, y pactamos que solo nos veríamos para firmar el divorcio. Me quedé solo por unos días. Cuando llegaba a mi casa después de los viajes, no había nadie que me recibiera. Quizá esto me empujó un poco a ir a buscar nuevamente a Marisela. Fue para un jueves después de entregar en la frontera. Pasé por el pueblo sin planearlo. Ni siquiera tenía hambre, solo quería verla, aunque sea para acabar con todo aquello de frente. Cuando llegué, la fonda estaba medio vacía. Marisela me vio entrar y no dijo nada. Terminó de atender a un par de clientes. Después cerró la puerta y puso el seguro. Caminó hacia mí con paso firme. Se quitó el mandil y me mostró su vientre. Apenas había un bulto suave bajo la blusa. Sentí que me tragaba la tierra. Quise decir algo, pero ella me interrumpió. No necesito tu apellido, Rogelio. No necesito tampoco tu dinero. Solo quiero que sepas que este bebé va a nacer, que existe, y que no va a crecer sabiendo que su padre lo negó como a un perro de la calle. Me ardió mucho el orgullo, el miedo, y con mi cobardía solo pude decir un par de cosas. ¿Y cómo sé que ese niño es mío, Marisela? No sé con cuántos más te has metido. ¿Cómo saber que no me quieres agarrar de tu pendejo? Su mirada cambió, se volvió de piedra. No gritó ni lloró, solo se levantó, caminó hacia el altar de la Santa Muerte y encendió una vela roja. Me doy cuenta que has elegido ser cobarde, Rogelio, y sabes, yo voy a hacer que pagues por eso, así que no me importa que intentes olvidarme a mí, a tu hijo. Donde quiera que te quieras esconder, ahí te voy a encontrar. Salí muy enojado. Ya me parecía ridículo que Marisela estuviera haciendo esas cosas de brujería. Yo no iba a juntarme con una loca, con una bruja. Salí pateando la puerta, me subí al tráiler, conduje como loco por las curvas, con los faros rebotando en los árboles, con la rabia mordiéndome en el pecho. Esa noche me hice a un lado en la carretera, me dormí en la cabina, empecé a sudar frío y soñaba con el llanto de un bebé que aún no existía. Eso empezó a clavarse en mi mente y me empezaba a torturar. La idea de abandonar a un hijo era algo que nunca me podía tolerar. Y es que con mi esposa nunca tuvimos hijos, pero la realidad es que yo sí quería uno. Los días siguientes fueron un castigo lento. Todo en mi vida empezó a caerse. Mi camión, que siempre respondía, comenzó a dar muchos problemas. A veces en las noches las luces se apagaban solas, la batería se drenaba sin razón, los clientes me cancelaban y al otro día, sin aparente razón, me vaciaron el dinero de mis cuentas. Le pregunté a mi esposa si había sido ella, pero ella lo negó. El banco me negó la ayuda y no pude saber a quién se robó ese dinero. Sin embargo, mi esposa me amenazó que más me valía tener dinero en mis cuentas, porque para el divorcio ella me iba a demandar y estaba dispuesta a quitarme al menos la mitad de todo lo que yo tenía. Sentí que todo se me caía. Estaba en conflicto con las 2 mujeres que tenía en mi vida en ese momento,
con mi esposa y también con Marisela. Empecé a entrar en pánico. Sentía que ya nada tenía sentido, que mi vida era miserable, pero sobre todo, reconocía que yo tenía la culpa. Comencé a tener muchos problemas. Empecé a dormir mucho menos de lo que ya lo hacía, y esto me estaba trayendo muchos problemas al momento de conducir, sobre todo por las noches. Sé que no es cosa secreta que a veces los traileros llegamos a utilizar algunos tipos de ayudas para mantenernos despiertos por más tiempo, para implementar ese sentido de alerta. Y pues yo empecé a recurrir con mayor frecuencia a esas ayudas. Ustedes ya saben de qué se trata. Pero bueno, con esto, debo hacerles saber que en una ocasión, no sé si porque había llevado mi cuerpo al límite, pero el cansancio era extremo y tenía que llevar una entrega de prioridad alta. Iba yo de noche por la carretera, con mucha cautela. Al revisar mi reloj me di cuenta que a esa velocidad no iba a poder llegar a tiempo, así que pisé el acelerador. Comencé a avanzar y a avanzar, mientras tanto la noche se volvía más fría. Llegó un momento en el que el cansancio fue inevitable. Mi cuerpo ya no daba para más. Sentía que de repente se me cerraban los ojos y no había nada que yo pudiera hacer. No estaba dispuesto a rendirme, mucho menos a detener el camión. De pronto las luces del tráiler comenzaron a parpadear, como si la energía otra vez estuviera yendo. Eso era muy malo, no era buena señal. Y es que por más que ya había reportado en la base aquello, habían revisado el camión y todo andaba bien. No entendía cómo es que aquello pasaba. Aún así continué, pero llegó un momento en que, de ir conduciendo, les juro que sentí como que algo me acarició la cara, una mano, pero no era una mano cualquiera, era una muy huesuda. Aquello me llevó a un sobresalto. Volteé hacia un lado y en el asiento del copiloto, que anteriormente iba vacío, iba sentada una persona. Era como una especie de anciana, con un rostro extremadamente cadavérico y su mano huesuda. No tenía piel ni carne, eran solamente huesos. Portaba una especie de túnica, bastante desgastada. La mujer volteó a verme, y con las cuencas vacías de sus ojos, es como si me hubiera observado, como si aquella mirada hubiera atravesado todo mi ser. Pero en eso fue que perdí el control del tráiler. Nomás vi cómo me salí de la carretera, me fui directo hacia una zanja, y el tráiler se volteó, haciéndome perder la conciencia. Ese accidente representaría mi caída. Después que desperté en el hospital, los médicos me hicieron saber que no volvería a caminar. Una lesión en la columna me mantendría postrado a una silla de ruedas. Eso fue bastante doloroso para mí, pero esto no era todo lo peor, porque más allá de que yo ya no podría caminar, ya no podría volver a manejar mi tráiler y sobre todo, ya no podría volver a complacer a una mujer. Había algo más. Mi esposa, quien fue a visitarme un par de veces al hospital, terminaría enterándose de lo que viví con Marisela, del hijo que ella esperaba de mí. Jamás yo se lo hubiera dicho. Sin embargo, como estuve sedado e inconsciente, en algunos momentos de delirio, yo empecé a hablar. Eso evidentemente no le gustó a mi mujer, quien finalmente se terminaría dando a la tarea de investigar quién era Marisela, para así utilizar esos argumentos en mi contra en el juicio, porque mi esposa no iba a dejar de pelear por lo suyo. Es más, ya con eso ella me iba a quitar todo. La llegada de ese día fue horrible. Prácticamente tenía todo en mi contra. No hubo forma de defenderme, ni siquiera ya quería hacerlo. Me sentía tan desmoralizado y finalmente terminé cediéndole casi todo a mi mujer, excepto por una cantidad de dinero que tenía en mi cuenta. Esa pedí que se la mandaran a Marisela para los cuidados del bebé. Tampoco la iba a desamparar, no después de todo lo que había vivido y estando en la condición en la que me encontraba. Yo sentía muchas ganas de un poco de afecto. Tenía ganas de regresar el tiempo, de volver con Marisela, dejarlo todo por ella, de quedarme a vivir en el pueblo con esa mujer que tanto me amó y a la que yo amaba.
pero al finalmente mis prejuicios y mis ideas me llevaron a ser un cobarde, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse, ya nada se podía cambiar. Hoy en día vivo con mi madre. Soy como un parásito, si eso se puede llamar de esa forma, pero solamente vivo ahí sentado en una silla de ruedas, comiendo, defecando y estorbando, quejándome de los constantes dolores. No sé qué va a pasar el día que mi madre muera, el día que ella ya no esté para cuidarme. Simple y sencillamente ese día me arrancaré de la vida, me iré con ella, porque no quedará nada más que hacer en este mundo. A mi hijo nunca lo conocí, y sé que nunca lo voy a conocer, y eso es lo mejor. No quiero que vea que su padre es un fracasado, un pedazo de nada, un hombre que por cobarde huyó de su lado, lo desprotegió. Sé que todo lo que pasó mucho tuvo que ver con la brujería, con todas aquellas maldiciones que me hizo Marisela en mi contra. Ya no lo voy a negar, en su momento no creía en ello, pero ya después, viendo cómo estoy ahora, recapitulando todas las cosas y cómo pasaron, simplemente pasé del amor de esa mujer a tener todo su odio. La Santa Muerte siempre estuvo de su lado, y eso fue algo muy malo para mí. Por eso es que ahora estoy aquí, compartiéndoles este relato, porque quizá desahogarlo pueda ayudar un poco a mi alma a sentirse mejor. Porque cuando uno comete los peores errores, le espera el peor de los destinos, vacío, desolado, lleno de putrefacción. Como dije, ya solo me queda esperar el momento de mi muerte, y espero que sea pronto, porque para mí la vida se ha vuelto completamente insoportable.